Bien, bienvenidos la gente de base de datos. Vamos a ver algunos conceptos teóricos sobre teoría de base de datos. Esto lo pueden encontrar en la parte en la carpeta de base de datos, en la parte de apuntes. Pueden ver más detalles de esta presentación en el PDF que se denomina BD tema 02, 01 y 02, ¿sí? Eh, Ahí van a encontrar tal vez algún detalle más, pero bueno, esta presentación es un poco un resumen, digamos, para que quede claro, digamos, los conceptos fundamentales de lo que son los sistemas de base de datos. Primero arrancamos con los sistemas orientados a archivos. Aquel que ha tenido experiencia, digamos, en trabajar en sistemas orientados a archivos, principalmente en la época de los mainframes, los grandes computadores y demás, no existían las bases de datos, lo único que teníamos era un lenguaje de programación que nos permitía, básicamente tener un sistema operativo, un lenguaje de programación, este, y ese sistema operativo tenía un módulo de gestión de ficheros y un file system, y sobre ese file system, bueno, teníamos que crear los archivos con las estructuras de datos que nosotros definíamos en nuestros programas, y hacían lo que nosotros le decíamos y almacenaban allí los datos de la manera que nosotros lo hacíamos, utilizando las organizaciones de archivos que nosotros mismos programábamos. Es decir, había un trabajo impresionante, extraordinario de programación, digamos, porque todos los controles, toda la lógica, absolutamente todo, lo tenemos que hacer nosotros con código, si no había ningún otro software adicional que nos ayudara para ninguna tarea. Así que bueno, entonces en los sistemas orientados a archivos era muy común, digamos, tener digamos, una serie de archivos maestros, digamos, y guardaban información del sistema como producto, como cliente, como facturas, etcétera, etcétera. Y a medida que el usuario tenía nuevos requerimientos para hacer determinados procesos, o combinar información de diferentes archivos, bueno, los programadores lo que hacían era ver qué archivos les servían y empezaban a tomar archivos y hacer copias para poder mezclar los datos, digamos, y poder obtener los resultados que el usuario le requería. Bueno, esto terminaba siendo, digamos, bastante caótico, digamos, en líneas generales, porque comenzaba a haber archivos desparramados por todos lados con información desactualizada, y esa redundancia terminaba generando inconsistencias por una cuestión de que para facilitar los procesos muchas veces un mismo dato estaba en más de un archivo. Entonces el problema era que si luego se creaba un programa, digamos, y se olvidaba de modificar alguno de esos datos que estaban en forma redundante, nos pasaba que un reporte decía una información, un dato, y otro reporte decía otra información, digamos, otro dato sobre lo mismo. Entonces, por ejemplo, si el saldo del cliente está guardado en dos lugares diferentes, cuando se actualiza, cuando se hace una factura y se actualiza el saldo, si se actualiza en un solo lugar y en otro no, bueno, lo que vamos a provocar es una inconsistencia, porque en un lado va a decir que ese cliente tiene un saldo y en otro archivo va a decir que tiene otro saldo diferente, ¿sí? Digamos, cualquier requerimiento mínimo del usuario era hacer un programa. Es decir, no había manera de manipular los datos por fuera de los programas. Es decir, había que hacer programas absolutamente para todo. Por más ridículo que sea el dato que el usuario nos pida, un reporte, no sé, listando los nombres de los clientes nada más, todo requería hacer un programa, digamos, para abrir los archivos, procesarlos y obtener la salida que quería el usuario. Por supuesto que en el formato que el usuario también quería, ¿no? Porque si había que hacerlo en diferentes formatos, o había que hacer varios programas, o el mismo programa tendría que preguntar al usuario en qué formato quería la salida, y generarlo. Por decir, no había otra forma, es decir, no había manera de que el usuario accediera a los datos por fuera de los programas, por una cuestión de que los únicos que sabían cómo leer y cómo grabar los datos eran los programas. ¿Por qué? Porque los programas tenían en su interior, dentro de su código compilado, la estructura del dato. Es decir, yo tengo que guardar el extract o el record, digamos, si hablamos en términos de C o en términos de Pascal, de la estructura de datos con la cual yo estoy trabajando. Por lo tanto, el único que sabe cómo leer y cómo grabar los archivos son los programas. Así que
el usuario era 100% dependiente del programador para poder trabajar y manipular y administrar sus datos. Necesitaba siempre, digamos, de la asistencia del programador para que se le desarrollara, digamos, el programa a medida del requerimiento del usuario. El problema era que la gestión de la información del usuario, si requería, si cambiaban rápidamente los requerimientos o había nuevos reportes que hacer porque el Estado demandaba nuevas normas y demás, o algún problema de datos requería una búsqueda exhaustiva cruzando varios archivos, bueno, no queda otra que hacer un programa para tal fin, con lo cual no se podía tener toda esa información con la velocidad y digamos que el usuario lo requería. Siempre habían desarrollos de por medio. Otro de los problemas de los sistemas era la cuestión de multiusuario, ¿sí? De acceso concurrente. Lamentablemente también los sistemas de gestores de ficheros de los sistemas operativos nos dan muy poco o ninguno, o muy escaso o casi ningún soporte, digamos, para la implementación de acceso concurrente a archivos. Entonces había que programar. De alguna manera el programador tenía la responsabilidad de gestionar los accesos concurrentes. ¿Qué pasa si yo estoy modificando este registro y al mismo tiempo entra otro usuario a modificarlo? Bueno, se pueden generar un montón de anomalías, de datos cuando hay una actualización de datos que involucra más de un archivo, es decir, que tengo que modificar al mismo tiempo registros en más de un archivo, y eso se hace en forma concurrente. Entonces, para evitar esas anomalías, los programadores muchas veces lo que hacían era restringir al máximo, digamos, las prestaciones del sistema. Entonces, por ejemplo, se tomaban los archivos como propios, entonces de esa manera ningún otro programa podía entrar a usar ese archivo, era muy restrictivo, se hacía la operación que había que hacer, se hacía la transacción que había que hacer y luego se liberaban los archivos. Entonces, de esa manera se protegía contra cualquier acceso concurrente. Bueno, se solucionaba el problema de la anomalía de concurrencia, pero se bajaba muchísimo la posibilidad de compartir datos al mismo tiempo entre distintos usuarios. Así que bueno, toda la gestión del acceso concurrente era realmente un gran problema, digamos, porque había que hacerlo todo en forma manual y por código, ¿sí? Después tenemos los problemas de seguridad, porque, por ejemplo, yo puedo tener un sistema muy lindo, muy seguro, orientado a archivos, pero como yo siempre le digo a mis alumnos, si toda esta gestión de archivos se hace en una arquitectura de tipo file server, es decir, donde el programa tiene que tener acceso directo al archivo y tiene que tener permiso de lectura y escritura, bueno, esta arquitectura, como les digo, es el mejor camino para terminar preso, digamos, ¿no? Porque imagínense un sistema de facturación hecho bajo esta arquitectura file server, digamos, en donde los programas tienen acceso a los archivos de datos, por más que el archivo sea binario y demás, hasta incluso encriptado, que podría ser una estrategia a tomar, digamos, el usuario podría conseguirse un editor binario o cualquier editor que tenga el sistema operativo, acceder a los archivos por fuera de la aplicación y una vez que uno hizo la factura por el sistema o lo que sea, podría entrar y modificar, no digo que sea fácil de hacer, pero bueno, podría entrar y modificar los datos del archivo, provocando un fallo en la aplicación o provocando que la aplicación muestre datos que no fueron grabados por la aplicación. O sea, no tengo manera yo de saber si ese dato fue modificado por la aplicación o fue otro que entró de afuera y me lo modificó, ¿sí? Así que, por ejemplo, se podrían generar fraudes, yo podría cambiar los importes de una factura, digamos, o hacer alguna de ese tipo de anomalías, y, digamos, y no habría una falla en el código de la aplicación, sino lo que sucede es que los sistemas orientados a archivos son inseguros de por sí, digamos, por la propia arquitectura que tienen, y porque el programa tiene que tener permiso de lectura y de escritura sobre el archivo directo, y entonces el usuario también tiene permiso de lectura y escritura sobre el archivo. Bueno, para mitigar estos problemas se crearon los manejadores de archivos, después
hubo una gran vuelta, digamos, una gran solución a este problema fue la arquitectura cliente-servidor, porque ya de esa manera evitamos el programa tenga acceso directo sobre el archivo que pretende leer y escribir, sino que en realidad la actualización se hace a través de un intermediario. Entonces de esa manera pudimos mudar todos los archivos a un servidor, crear una aplicación servidora que lea y que grabe los archivos, y después el usuario tenía acceso solamente a una aplicación cliente, que lo único que hacía era mostrar una pantalla y comunicarse con el servidor, y mandando sus credenciales, su usuario y contraseña para autenticarse, y que el servidor, digamos, le respondiera y le enviaba y le recibía los datos a la aplicación, pero el usuario nunca tenía acceso a los archivos. Eso fue una gran solución al problema de seguridad, pero no obstante teníamos que programar más todavía, porque no solamente íbamos a tener que programar el código, digamos, de actualización de los archivos, sino que también íbamos a tener que programar una especie de protocolo de comunicación entre el cliente y el servidor, para poder salir del problema de la seguridad en una arquitectura file server. Así que bueno, realmente la vida en la década del 60, en la vida, digamos, hasta los años 80, hasta los años 90, más o menos, que empezaron a popularizarse, por lo menos en nuestra región, el uso de bases de datos y demás, hasta que llegaron las bases de datos, digamos, la vida del programador era bastante más miserable de lo que es hoy en día, en cuanto a que realmente teníamos que codificar muchísimo digamos, y trabajábamos con sistemas, digamos, con anomalías muy importantes que nos podían llegar a traer problemas realmente muy serios. Por ejemplo, imagínense usted en un sistema orientado a archivos, imagínense usted un sistema orientado a archivos que ya está implementado, ya está listo, y viene el usuario y les dice, miren, ¿saben qué? Me olvidé, hay que incorporar 2 o 3 campos nuevos en un archivo, ¿sí? Un nuevo requerimiento que hay que... Bueno, todo eso era un trabajo de programación bastante interesante, porque si yo tengo 100.000 registros cargados en un archivo de datos, y le tengo que cambiar la estructura, imagínense ustedes, ¿sí? Vayan pensando qué es lo que deberían hacer, es una buena pregunta para parcial, digamos, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? Tenemos que modificar la estructura del archivo, hacer un programa que lea la estructura nueva y grabe la estructura vieja, pase todos los datos de un archivo viejo a un archivo nuevo, borre el archivo viejo, renombre el archivo nuevo, y después lo que vamos a tener que hacer es modificar la estructura en todos los programas, absolutamente en todos los programas que utilizan ese archivo, para, incluso aunque haga un simple listado, ¿no? Pero tengo que modificar la estructura, digamos, que tenga, voy a tener que modificar los programas que utilicen este archivo, y actualizar la estructura interna, digamos, lógica de registro, digamos, de este archivo, para incorporar estos nuevos campos, o por lo menos ampliar la estructura, en todos lados, en un solo programa, en un solo lugar que yo no modifique el programa y no lo recompile al programa, me va a generar un desastre. Porque imagínense que si llevo la estructura de registro de un tamaño de registro de 100 bytes, lo llevo a 120, y hay un programa que no lo modifique, el registro en el archivo físicamente va a estar de 120 bytes y en el programa va a estar de 100. Entonces me va a leer un pedazo del primer registro y otro pedazo del segundo registro, se va a hacer toda una ensalada de datos realmente impresionante. La cosa no va a funcionar, vamos a tener muchísimos problemas, y ni hablar si se trata de un programa de actualización, que encima graba el archivo. Entonces, luego de hacer ampliaciones o modificaciones en la estructura de datos de los archivos, era realmente un problemón, porque teníamos que estar seguros que modificamos todos los archivos que modificaban, todos los programas que modificaban ese archivo. Un solo programa que te olvides y hasta incluso podrías perder el archivo de datos, ¿no? Porque te lo pisaría, digamos, haciendo actualizaciones anómalas, porque la estructura de registros es distinta. Así que bueno, todo un problema, digamos, el mantenimiento de los archivos. El mantenimiento de la integridad también es otro problema. Por ejemplo, si yo tengo un programa de facturación, bueno, el programa de facturación es responsable porque en el momento de hacer la factura se grabe el código del cliente asociado con esa factura. Está ahí todo bárbaro.
Pero si mañana alguien va y me borra del archivo maestro de clientes un cliente, y ese cliente tiene 5.000 facturas, por así decirlo, puede entonces que me queden 5.000 facturas, digamos, sin apuntando o relacionado con un cliente que ya no existe más. Bueno, eso en los sistemas orientados a archivos no tiene ningún tipo de control, digamos. Si no lo hace el programador y no se lo hace correctamente, no hay nadie que lo haga más que él, y quedarían un montón de facturas desconectadas. Bueno, entonces los sistemas orientados a archivos por lo general tenían campos que vinculaban un archivo con otro, pero nada aseguraba, digamos, de que realmente ibas a encontrar el dato en el otro archivo, digamos. Ese era otro de los problemas, ¿sí? Bien, vamos a ver algunos conceptos básicos. ¿Qué es una base de datos? Un conjunto de datos relacionados entre sí. Parece es una definición bastante pobre esta de base de datos, ¿no? Bastante escasa, pero también tenemos que decir que esa base de datos, o esos datos relacionados entre sí, tienen ciertas propiedades. Primero, representan algún aspecto de un universo de discurso determinado. No son una pila de datos así aleatorios que no tienen que no tienen nada que ver una cosa con la otra, sino que son un conjunto de datos coherentes y con significado implícito. Es casualmente eso uno de los principales objetivos de esta materia, que ustedes sean capaces de diseñar y de implementar bases de datos, digamos que los datos estén ordenados, estructurados de una forma lógica y coherente, y que le den significado implícito, digamos, a esas estructuras de datos, digamos, que ustedes van a implementar. Una base de datos se crea, se diseña y se carga con un objetivo determinado y para un conjunto de usuarios determinados, ¿sí? Sistema gestor de base de datos es un elemento de software, ¿sí? Es un programa, es un sistema, ¿sí? Es un software que lo que permite es definir una base de datos, cargar una base de datos, manipular una base de datos, ¿sí? Entonces, ejemplos de sistemas de gestores de base de datos en el mercado tenemos muchísimos, ¿no es cierto? Hoy tenemos sistemas de gestores de base de datos de código abierto, digamos, con licencias, sin licencias, gratuitos, pagos, etcétera, etcétera, de marcas reconocidas, líderes. Tenemos SQL Server de Microsoft, por ejemplo, tenemos Oracle, tenemos qué sé yo, MySQL, Fiverr, dentro de las gratuitas, las dos primeras son propietarias. Bueno, tenemos infinidad de sistemas de base de datos, sistemas gestores de base de datos, que trabajan obviamente con, digamos, con sus propios lenguajes, cada uno con su sintaxis, sus formas particulares, aunque todos tienen un estándar común, que después lo vamos a ver, que es SQL, pero en realidad cada uno tiene sus particularidades, y obviamente SQL Server lo que va a hacer es leer, grabar, definir, manipular una base de datos SQL Server, ¿sí? Y yo no puedo utilizar esa base de datos física SQL Server con MySQL o con Fiverr, ¿no? Cada uno trabaja con estructuras de datos muy complejas y físicamente específicas para cada uno. Yo no puedo mezclar una base de datos con los sistemas gestores de base de datos. Cada uno tiene este, su propia estructura y su propio tipo de archivos, ¿sí? Bueno, generalmente hoy en día han evolucionado muchísimo. Ya esto viene de la década del 60, imagínense, hasta ahora ha evolucionado muchísimo. Ya van casi 50, 60 años, digamos, de implementación de base de datos, lo que ha permitido generar software cada día más complejo, con menos fallos, más confiables y con mayor prestaciones. Cada día son más fáciles de manejar, porque proveen entornos gráficos, digamos, que facilitan muchísimo la tarea del programador. Un sistema de base de datos está formado por la base de datos propiamente dicha, el sistema gestor de base de datos, más todas las aplicaciones, ¿sí? Algunos autores también incluyen a los usuarios y los programadores dentro del sistema de base de datos también. Entonces, el sistema gestor de todo un sistema de base de datos es todo esto que muestra acá el gráfico, ¿no? Es todos los programas de aplicación, más el software propio del sistema gestor de base de datos, más la base de datos propiamente dicha, más el catálogo de la base de datos o la información de metadata que tiene la base de datos. La base de datos
La base de datos representa, aquí donde tenemos los datos propiamente dichos, pero después tenemos otra base de datos también, tan compleja como la anterior, que lo que hacen es describir los datos. Lo que en los sistemas orientados a archivos lo teníamos dentro de los programas, las estructuras de los datos, acá en los sistemas de base de datos tenemos no solamente la descripción, primero que los programas de aplicación no tienen ningún tipo de descripción de datos. La descripción de datos está dentro del catálogo de la base de datos, lo que acá estoy señalando con el mouse en este momento, que es que dice metadatos. Bueno, acá es donde se definen todos los datos, pero no es solamente que define la estructura de cada archivo, sino que en realidad define cómo se llama cada relación, cómo se llama cada atributo dentro de la relación, qué tipo de datos tiene, qué validaciones tiene, si soporta valores nulos, si no soporta valores nulos, qué procesos o qué cosas utilizan esos datos, qué reglas se disparan ante la inserción, ante el borrado o ante la modificación de datos. Es decir, realmente tiene un montón de información, muchísima más información de una simple estructura record o extract, digamos, de C o de Pascal, digamos, que podíamos tener antiguamente en un programa de aplicación. Ahora hay una base de datos tan grande o tan importante como los datos propiamente dichos que describen esos datos. Entonces, por un lado voy a tener los códigos y los datos de los clientes y por otro lado voy a tener las estructuras de los clientes. Entonces, los programas de aplicación pueden jugar, digamos, a recuperar datos, digamos, diciéndole, por ejemplo, deme todos los datos que tiene en la tabla, digamos, de clientes. Y con decir CL asterisco from cliente es suficiente para que me traiga un montón de filas y un montón de columnas con un montón de datos. Entonces, ¿cómo supo la base de datos qué columnas tenía que traer, con qué nombre, con qué tipo de datos, cómo llenar cada uno de esa grilla de datos y demás? Bueno, toda la información la obtuvo del catálogo, porque en el catálogo se define a partir del nombre cliente cuáles son las columnas que tiene, etcétera, 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 y además sabe cómo ir de la estructura del dato hacia el dato propiamente dicho. Si la estructura, hay un mapeo, digamos, de lo lógico hacia lo físico, digamos, ¿no? Eso es muy importante también tenerlo en cuenta, digamos, que de alguna manera es como si hubiera punteros, digamos, del catálogo de la base de datos, de la metadata de la base de datos, hacia los datos propiamente dichos de cada una de estas estructuras de datos que se describen en el catálogo. Así que el catálogo es un elemento muy, muy importante, digamos, en un sistema de base de datos, que es el que hace gran parte de la magia, digamos, de estos sistemas que nos han ayudado tanto y que nos han facilitado mucho la vida como programadores, ¿no? Más como en mi caso, que he sufrido, padecido de los sistemas orientados a archivos durante muchos años, donde hemos trabajado muchísimo en estas plataformas, donde uno realmente valora, digamos, este, lo que hacemos en forma declarativa en un sistema de base de datos implicaba antiguamente muchísimas líneas de código de programación. Bueno, el sistema gestor de base de datos internamente es un software muy complejo, tiene muchos módulos, está formado por muchos elementos, y básicamente lo que hace es trabajar con el catálogo y con la base de datos propiamente dicha para poder hacer y ejecutar cada una de las transacciones y las operaciones de actualización que se van haciendo sobre la base de datos, y también operaciones de consulta que se van haciendo sobre la base de datos, que es lo que les van a requerir tanto los programas de aplicación, digamos, el software que nosotros desarrollemos, como también consultas que pueden hacer los usuarios directamente. Entonces ahora los usuarios pueden acceder directamente al sistema gestor de base de datos a través de las herramientas estándares que provee el sistema gestor de base de datos y manipular los datos, puede alterarlos si tiene permiso para hacerlo, pero tenemos todo, el sistema gestor de base de datos se encarga de todo, de la seguridad, digamos, de cómo poder acceder a los datos, etcétera, etcétera. Y los usuarios podemos tener diferentes categorías de usuarios, después lo vamos a ver, pero lo importante acá, o otra de las grandes diferencias, es que un sistema de base de datos no son archivos bobos como teníamos en los sistemas orientados a archivos antiguamente, sino que son archivos altamente complejos e inteligentes
que son manipulados por este sistema gestor de base de datos para poder llevar adelante todas las operaciones que se indican en los programas de aplicación o en las consultas que hacen directamente los usuarios. Ya el usuario no necesita al programador para obtener un reporte. Él mismo puede entrar a la base de datos, conectarse y mezclar varias estructuras de datos y obtener la información que él desea de una forma muy rápida y sencilla. Bien, la naturaleza autodescriptiva de la base de datos, en gran medida ya lo expliqué, lo hace a través del catálogo. Yo, por ejemplo, en un sistema orientado a archivos, si me contratan a trabajar hoy en un sistema orientado a archivos, capaz que me lleva un año o más entender todas las estructuras de datos que tiene y todos los programas y procesos que tiene ese sistema. ¿Por qué? Primero, porque nunca hay documentación buena. Segundo, que la documentación la tengo que ir a buscar a los programas de aplicación. Y la misma estructura de datos del archivo cliente puede estar definido de 20 maneras diferentes y con 20.000 nombres de campos diferentes en cada caso. Nada implica de que tenga el mismo nombre de campo en todos los programas. En cambio, en un sistema gestor de base de datos, yo entro al catálogo de la base de datos, miro lo que hay ahí adentro y puedo saber con precisión toda la estructura de datos que tiene y los nombres de campo que tiene. Y eso es unívoco, es así. Si el campo se llama código, se va a llamar código, punto. No puede haber programas de aplicación que lo llamen código, que otro lo llame code y que el otro lo llame Pepe, ¿sí? Como así puede suceder en un sistema orientado a archivos. Entonces, en pocos días un programador en un sistema de base de datos, por más grande que sea, ya empieza a tener un conocimiento mucho más rápido, es decir, la curva de aprendizaje es mucho más pequeña, digamos, en un sistema de base de datos que en un sistema orientado a archivos, ¿sí? Bueno, esto también lo dijimos. Las estructuras de los datos antiguamente en los sistemas orientados a archivos estaban metidas dentro de los programas. Ahora los programas no tienen ninguna estructura de datos. Los programas se conectan a la base de datos y mandan a hacer operaciones a la base de datos, recuperan datos de la base de datos y envían datos a la base de datos, pero no guardan la estructura de los datos. La estructura de los datos está en el catálogo de la base de datos y está gestionado por el sistema gestor de base de datos, ¿sí? No por los programas. Los programas no tienen las definiciones de datos, entonces se independizan los programas de la base de datos. Yo podría hacer un programa, ¿no?, para trabajar con una base de datos y lo uso en desarrollo y apunto mis programas, configuro por fuera de la aplicación los datos de conexión y digo, bueno, conectate a la base de datos de desarrollo. Entonces después, cuando está aprobado, puedo pasar a otro ambiente y hacer que el mismo código compilado apunte a otra base de datos de prueba, de test o de aceptación o de producción, y el sistema va a seguir funcionando sin ningún tipo de problema. Es decir, mientras que las bases de datos en los diferentes ambientes tengan las mismas estructuras, no hay ningún problema. Bueno, eso en un sistema de archivos, digamos, es muy difícil, o por no decir imposible de lograr. Todo eso se debe a que nosotros no tenemos guardada la estructura de los datos. Yo, por ejemplo, puedo utilizar el sistema gestor de base de datos y, volviendo al problema de agregar 3 o 4 campos en un archivo, yo voy, me meto en la tabla de cliente y agrego 3 o 4 columnas de cliente y no por eso se me cayó a pedazos todo el sistema, digamos, de programas, ¿no? Todos los programas siguen funcionando. Y si yo digo, tráigame todas las columnas del archivo de clientes, bueno, automáticamente los programas, si llenan una grilla con esos datos, me va a traer las 3 nuevas columnas que acabo de agregar. Si hay un reporte, digamos, previamente armado, y no menciona esos 3, obviamente no va a mencionar esos 3 campos nuevos. Por supuesto, no van a aparecer en el reporte, pero no por eso significa que el reporte va a dejar de funcionar, ¿sí? En un sistema orientado a archivos deja de funcionar, y en un sistema en un programa que hace actualizaciones sobre la base de datos me podría destruir el archivo incluso, porque la estructura de registro es incorrecta. En cambio acá no, puedo seguir actualizando la base de datos con los programas de aplicación que lo actualizan, y la base de datos sigue funcionando sin ningún problema, teniendo esos 3 campos nuevos. Y le puedo poner, y con unos simples comandos de SQL puedo agregarle los datos y puedo actualizar los datos de las columnas nuevas, si los datos arrancan como datos vacíos y después los voy llenando con datos nuevos. Por supuesto que voy a tener que modificar el programa o los programas de aplicación que pretendan grabar un dato nuevo en esos 3
columnas nuevas, ¿no? Obvio, magia no hace el sistema gestor de base de datos, pero sí me permite manejar, digamos, manejarme con mayor independencia y no tan duro como los sistemas orientados a archivos, que si no me coincide el registro lógico con el físico que tiene el archivo, vamos a tener problemas. Los sistemas gestores de base de datos son especialistas en controlar todas las transacciones que se van haciendo en forma concurrente en la base de datos. Es un sistema altamente concurrente. Vamos a tener cientos, miles o millones de usuarios trabajando sobre la misma base de datos y haciendo transacciones al mismo tiempo. Y sin embargo tiene un sistema de control de concurrencia que nos va a asegurar que la transacción se va a hacer completa y en forma correcta o bien no se va a hacer. Es decir, si yo estoy modificando la factura y los saldos del cliente, se va a modificar la factura y el saldo del cliente en todos los casos o no se va a hacer nada, ¿sí? Entonces, de esa manera no me cabe la posibilidad, como sí me pasa en un sistema orientado a archivos, de que me modifique un registro sí y otro no. Imagínense que estoy haciendo una transacción compleja que toca 3, 4, 5 archivos al mismo tiempo en un sistema tradicional y de repente, ¡pum!, se cortó la luz, ¿sí? Bueno, lo más probable es que me queden algunos archivos actualizados y otros no, algunos registros modificados y otros no. ¿Usted sabe el problema que es eso después cuando vuelve la luz para poder saber hasta dónde llegó el programa de aplicación, hasta qué registro se modificó y qué registro no se modificó? Bueno, es un trabajo chino, digamos. La verdad, me ha tocado padecer ese tipo de cosas y he estado horas y horas resolviendo ese tipo de inconvenientes, ¿sí? Así que bueno, todo eso, digamos, está asegurado en un sistema gestor de base de datos. Un sistema gestor de base de datos está haciendo transacciones, se corta la luz, se cae. Cuando arranca, el sistema se da cuenta automáticamente que quedaron transacciones en memoria que no fueron terminadas completamente. Entonces la base de datos va a volver a la imagen, digamos, que tenía unos instantes antes, digamos, del corte y esas transacciones no se van a dar por hechas. Y no va a suceder nunca que una transacción me quede por la mitad, ¿sí? Y si sucediese alguna falla o algo, digamos, con la base de datos que físicamente quedara rota o algo por el estilo, los sistemas gestores de base de datos proveen herramientas para el recupero de archivos y la corrección de física de las bases de datos. Bien, yo no solamente puedo manejar múltiples vistas de datos en los sistemas de base de datos, sino que también puedo manejar múltiples esquemas y el usuario que se conecta a la base de datos puede ver una estructura de base de datos que es la estructura que ese usuario, que nosotros le armamos para que ese usuario vea. No significa que sea la estructura real del sistema, sino lo que yo quiero que vea ese usuario. Por ejemplo, entra un usuario del departamento de ventas y yo le voy a mostrar una porción de la base de datos, de todas las estructuras enormes que tiene la base de datos. De repente, el sueldo de los empleados no es necesario que lo vea el tipo de ventas. Entonces, le voy a mostrar solamente un conjunto de estructuras de datos y de cada una de esas estructuras de datos determinados atributos que son los que le interesan a la gente de ventas. El resto de la base de datos no la va a ver. Para él no existe. Para él no existe. ¿Por qué? Porque él se conecta con un usuario y contraseña que está asociado a un esquema de la base de datos de ventas que le va a mostrar solamente la parte de ventas. Y así podemos hacer con cada uno de los departamentos de la empresa con los diferentes perfiles de usuario. Bueno, eso en un sistema de archivos es ciencia ficción, digamos, lo único que puedo hacer es hacer varios programas ejecutables diferentes y darle un ejecutable diferente a cada usuario, digamos, con perfiles diferentes. Más que eso no puedo hacer. Y a lo sumo gestionar algún permiso a nivel del sistema operativo, ¿no? Pero no mucho más que eso. En cambio, en un sistema de base de datos, no solamente que puedo hacer eso, sino que es dinámico. Le puedo seguir agregando, quitando, modificando el esquema sin que se me rompan los programas de aplicación. Bien, disminución y control de redundancias, obviamente porque acá no necesitamos estar copiando el saldo del cliente, digamos, en diferentes archivos, en diferentes lugares, para facilitar los procesos que hacemos sobre los archivos. Aquí el saldo del cliente va a estar en un único lugar y, digamos, lo vamos a acceder una única vez. No tenemos que estar armando estructuras de datos a la medida de los procesos que queremos hacer.
digamos, hay un montón de procesos que se pueden hacer con una simple instrucción SQL, y en tal caso, si hay que hacer estructuras intermedias y volcados de memoria, lo va a hacer el sistema gestor de base de datos de forma automática y es totalmente transparente para el programador. Por el hecho de disminuir esa redundancia es que vamos a evitar muchísimas inconsistencias en los datos. Las inconsistencias en los datos también se pueden dar por muchos elementos, ¿no? Por ejemplo, hay reglas de integridad que el sistema gestor de base de datos se va a encargar de que se cumplan. Por ejemplo, si yo estoy definiendo una clave primaria para clientes y le estoy diciendo, mire, el código de cliente es la clave primaria, listo, el sistema gestor de base de datos nunca va a permitir que yo tenga dos clientes con el mismo código, ¿sí? Lo mismo con las claves candidatas, lo mismo con las claves extranjeras, que después vamos a ver qué son, y demás. Es decir, controla absolutamente todas las reglas de integridad de vida y por haber en la base de datos, y eso me va a permitir mantener la base de datos consistente, con datos consistentes y validados, y sin necesidad de haber programado eso en los programas de aplicación. Es decir, la mayoría de las reglas de integridad son declarativas. Es decir, yo declaro la clave primaria, yo declaro una clave extranjera, yo declaro una clave candidata, yo declaro una integridad de dominio, y el sistema a partir de ahí ya lo sostiene. No tengo que hacer un programa para un código, digamos, para controlar la clave primaria. Lo hace automáticamente el sistema gestor de base de datos una vez que yo he declarado la clave primaria. Por supuesto que tengo que hacer la parte declarativa, ¿no? Porque si no lo declaro, la base de datos no es inteligente y no lo va a adivinar. Pero una vez que está declarada la clave primaria, listo, el sistema gestor de base de datos se encarga solito de aplicar o de que se cumplan todas las restricciones que uno ha indicado. Lo mismo también sucede con la seguridad. Nosotros podemos agrupar, podemos darle a cada usuario una contraseña, agrupar los usuarios en grupos, darle permisos a grupos de usuarios, los diferentes objetos que componen el sistema de base de datos o la base de datos, y de esa manera mantener totalmente bajo control la seguridad del sistema. Por más que un programa de aplicación pretenda hacer una operación que no está autorizada por el usuario, ese programa va a obtener un error y no va a lograr el programa de aplicación, o el usuario deliberadamente, si pretende conectarse a la base de datos y hacer una operación inválida, no lo va a dejar, no le va a permitir. Bien, los objetivos de un sistema gestor de base de datos: suministrar múltiples interfaces de usuario. La mayoría de los sistemas gestores de base de datos modernos ya vienen con una interfaz básica por línea de comando, digamos, para poder interactuar con la base de datos, pero también pueden ser provistos por el propio sistema gestor de base de datos o por terceros, programas, por ejemplo, que interactúen con la base de datos en forma gráfica, ¿sí? Permitiéndole, por ejemplo, conectarse a una base de datos, proveer el usuario y la contraseña, luego ver navegar jerárquicamente la base de datos, ver los diferentes objetos que hay en la base de datos, arrastrar, digamos, a una pantalla, conectar, haciendo drag and drop con el mouse, diferentes relaciones, y poder obtener diferentes columnas a través de una grilla, haciendo un query by example, se llama en este caso, QBE, permitiendo manipular los datos sin necesidad incluso de saber un lenguaje de programación o de saber SQL, ¿sí? Todos los sistemas gestores de base de datos modernos, completos, maduros, traen software para el respaldo y recuperación de la base de datos. Si yo puedo hacer backup y restore de la base de datos, puedo aplicar diferentes políticas de backup y de recuperación sobre un sistema de base de datos. El administrador de la base de datos es responsable, digamos, de mantener los backups y una forma de recuperación de las bases de datos, ¿sí? También a través digamos, en nuestro caso estamos hablando de bases de datos relacionales, ¿no? Pero hay diferentes, después vamos a ver diferentes bases de datos, pero con diferentes modelos de datos. Pero bueno, en el caso del modelo relacional, a través de las claves extranjeras puede representar todo tipo de relaciones de tipo 1 a 1, 1 a muchos, muchos a 1 o muchos a muchos, ¿no? Que es lo que nosotros representamos con los diagramas de entidad-relación. Vamos a ver que después lo podemos pasar al modelo lógico relacional, y por último lo podemos implementar en un sistema gestor de base de datos relacional puntual determinado.
ejemplo, puedo ir del modelo lógico estándar a un modelo relacional, una implementación física en SQL Server, o en MySQL, en Fiverr, en cualquiera de las bases de datos que ustedes elijan. Mantener las restricciones de integridad, eso ya lo dijimos también, es un objetivo del sistema gestor de base de datos. De nada serviría un sistema gestor de base de datos que diga, mire, muy rápido, muy lindo, pero no le mantiene las claves primarias, digamos, eso lo tiene que hacer usted, digamos. Bueno, no nos serviría demasiado un sistema con esas características, ¿sí? Bueno, las restricciones de integridad nos sirven para esto, para no perder la consistencia de la base de datos. Por ejemplo, tenemos restricciones a nivel de clave, de cardinalidad, de participación, restricciones semánticas generales y restricciones de dominio, ¿sí? Si yo digo que el código es un dato numérico que se banca valores entre 1 y 1000, bueno, listo, es una restricción de dominio, la declaramos y no va a haber ninguna tupla, ningún registro, ninguna tabla, digamos, que tenga código fuera de esos valores, ¿sí? Nosotros tenemos, si nosotros declaramos, digamos, una columna, por ejemplo, en factura, el código de cliente lo declaramos como no nulo, me está asegurando que toda factura sí o sí tenga que tener su código de cliente asociado. Además también, si eso coincide con la tabla de clientes, me está asegurando que es un código de cliente válido. Y si yo quiero borrar ese código de cliente de la tabla de clientes, ¿sí? Borrar ese cliente, no me va a dejar si tiene facturas asociadas, ¿sí? Me va a mantener las reglas de integridad. Bien, integridad de dominio, lo podemos hacer a través de los diferentes tipos de datos, digamos que pueda tener un atributo determinado, ¿sí? Pero también, además del tipo de datos, yo también puedo, además del tipo de datos, yo también puedo aplicar no solamente el tipo de datos, sino también puedo aplicar sobre el tipo de datos otras restricciones adicionales. Por ejemplo, yo le puedo decir que código es numérico, ¿sí? Es un tipo de dato numérico, pero además soporta números entre 1 y 1000. Entonces, el 0 o el 1001 no serían datos válidos dentro del dominio, digamos, del atributo código. Eso se puede especificar también. Modelos de datos, simplificación de la realidad. Bien. La idea de la construcción de modelos es permitir construir digamos, o abstraernos de la realidad, trabajando a nivel del modelo, digamos, para que luego eso pueda ser aplicado, digamos, a la realidad, ¿sí? Bien, nosotros eh, cuando estamos haciendo los diagramas de entidad-relación, no estamos pensando en una base de datos determinada, ni en un modelo de datos determinado, pero sí en realidad estamos modelando, digamos, la realidad, ¿sí? Que luego lo vamos a pasar a un modelo lógico estándar determinado, y ahí sí lo vamos a pasar a un modelo de datos relacional. Entonces, cuando lo pasemos a un modelo de datos relacional, lo tenemos que ajustar a las reglas del modelo de datos relacional que tiene para representar todos los datos que existen en la realidad. Es decir, no puede haber en la realidad un dato que no se pueda representar en este modelo, porque si no el modelo estaría incompleto, no me serviría, ¿sí? Además también puede representar las interrelaciones que hay entre los diferentes datos, ¿sí? Modelar consiste en definir un mundo abstracto y teórico tal que las conclusiones que puedan sacar de él coincidan con las manifestaciones aparentes en el mundo real, ¿sí? Otra definición de modelo de datos: la descripción de un minimundo determinado en términos de un modelo de datos recibe el nombre de esquema de dicho minimundo. La colección de datos en sí misma representa la información del minimundo que da lugar a la base de datos, ¿sí? Bien, nosotros cuando implementemos una base de datos, utilizando un sistema gestor de base de datos específico, determinado, eso va a estar basado en un modelo de datos, ¿no? Y allí vamos a tener, el esquema va a representar toda esa información de metadata que les comentaba anteriormente, que vimos en el diagrama, y que va a describir
a los datos que están almacenados en la base de datos y que va a describir a su vez o estará asociado a su vez con ese universo de discurso que hemos modelado. El terrible problema que podemos tener es cuando llegamos a la implementación de esa base de datos y de esos metadatos que describen a esos datos y que no se ajustan al universo de discurso. Bueno, ahí estamos en un problema porque vamos a tener que modificar muchísimo las estructuras, digamos, para adaptarlo a lo que el usuario quiere. Digamos, eso es lo que tenemos que tratar de evitar haciendo un modelado, digamos, un diseño conceptual de la mejor calidad posible, digamos, para evitar llegar a una implementación incorrecta, ¿sí? de la base de datos. Bueno, módulos de datos hay muchos, ¿sí? Modelos conceptuales, tenemos el diagrama entidad-relación o los diagramas UML, y los modelos lógicos que tenemos de datos, tenemos el jerárquico, puedo decir, relacional, orientado a objetos, etcétera, etcétera, ¿sí? Nosotros nos interesa, en esta materia nos interesa el modelo conceptual, el DER, ¿sí? Los diagramas de entidad-relación, y nos interesan el modelo lógico-relacional, ¿sí? Vamos a trabajar con esos dos. Por último, está la implementación física. Esas tres cosas son lo que nos interesan en esta materia, ¿sí? Lenguaje de datos es un modelo de datos, está basado en un modelo de datos más una sintaxis determinada, ¿sí? Por ejemplo, el SQL está basado en el modelo de datos relacional más una sintaxis determinada. El QL está basado en el modelo de datos relacional también, más una sintaxis, y el OQL está basado en un modelo orientado a objetos más una sintaxis, ¿sí? La arquitectura de un sistema gestor de base de datos. Bueno, la arquitectura, conceptualmente podemos describir un sistema gestor de base de datos como un software complejo basado en tres capas o en tres niveles: el nivel interno, el nivel conceptual y el nivel externo. El nivel externo es el nivel más abstracto, el más cercano al usuario y a las aplicaciones, y el nivel interno es el nivel más concreto y más cercano a lo físico, al hardware, digamos, digamos, a la implementación real, digamos, que tenemos en un sistema de computación, ¿no? Entonces, el nivel interno, digamos, es la representación física real de la base de datos. Ahí donde están los archivos, los datos binarios propiamente dichos, y los unos y ceros que en realidad son esta base de datos, tanto la base de datos de catálogo como la base de datos propiamente dicha, ¿sí? Entonces, el nivel interno es el nivel físico que implementa todo eso. Después tenemos el nivel conceptual. El nivel conceptual es cuando nosotros es la descripción lógica de la base de datos. Nosotros trabajamos allí describiendo cada una de las estructuras de datos. Es la información que tiene el catálogo, por ejemplo. El catálogo tiene información, digamos, de descripción de datos conceptual, digamos. Es un nivel, digamos, donde el ser humano puede intervenir y puede interactuar. En el nivel interno, físico, es donde va a trabajar los programas, los módulos de software, los programas de aplicación propios del sistema gestor de base de datos. Nosotros no llegamos a ese nivel. Yo no sé físicamente cómo se guarda una tupla de una tabla de clientes en una base de datos de SQL Server. No sé ni me interesa, ¿sí? Lo resuelve el sistema gestor de base de datos de SQL Server, digamos, que sabe cómo leer y cómo grabar el nivel interno de esa base de datos, ¿sí? A nivel interno, lo que yo puedo hacer, lo que puedo interferir, es en cuestiones que tienen que ver con la configuración. Cómo configuro los discos, dónde voy a poner determinadas estructuras de datos, dónde las voy a poner otras estructuras de datos. Yo podría poner las tablas físicamente en un disco y los índices ponerlos en otro disco para mejorar el rendimiento de la base de datos. Ese tipo de cosas, a lo sumo puedo tocar o hacer en el nivel interno, pero no mucho más que eso. Después lo demás, cómo se leen y se graban esas estructuras complejas de datos, solamente el sistema gestor de base de datos lo sabe. A nivel conceptual, sí, yo puedo intervenir y trabajar, por ejemplo, si agrego un nuevo campo, un nuevo atributo, lo que estoy haciendo, estoy modificando el nivel conceptual. Cuando yo agrego un nuevo campo en una tabla, estoy agregando, estoy modificando el nivel conceptual, y automáticamente esa modificación en el nivel conceptual lo que va a provocar es una modificación en el nivel interno, porque va a haber que hacer lugar, digamos, en los archivos para ese nuevo dato que acabo de agregar. Pero, no obstante,
ese cambio que yo haya hecho no tiene por qué afectar al nivel externo, es decir, no tiene por qué ese nuevo campo que acabo de agregar, no tiene por qué tener un impacto en el nivel externo y en los programas de aplicación o en la interacción que pueden hacer los usuarios finales con la base de datos, ¿no? Esa es una de las grandes ventajas de estos sistemas gestores de base de datos. Bueno, eso es lo que nosotros llamamos independencia lógica, ¿sí? Por otro lado, yo puedo, por ejemplo, a nivel interno, tocar configuraciones, mover de lugar los archivos, por ejemplo, poner las tablas en un disco y los índices en otro archivo, en otro disco, y eso no tiene por qué afectar ni al nivel conceptual ni al nivel externo. Es decir, yo puedo hacer cambios en esta capa sin afectar a las capas superiores, ¿sí? Bien, por supuesto, eso se llama independencia física, ¿no? La independencia física es mucho más fácil de lograr que la independencia lógica. Ahora bien, reitero, tampoco todo es magia, ¿no? Si yo a nivel conceptual, por ejemplo, no sé, se me ocurre borrar una columna, destruir una columna, bueno, ahí sí puedo tener un impacto en el nivel externo o en los programas de aplicación. Si en los programas de aplicación utilizaban la columna saldo que yo la acabo de destruir, que yo la acabo de borrar de todo el sistema, no solamente perdí la información del saldo, destruí ese dato físicamente hablando, modifiqué el esquema interno, entonces antes había un campo por ahí dando vueltas con datos de saldo y ahora no está más, sino que además, si en el nivel externo alguien mencionaba a saldo, bueno, va a dar error porque ya no existe más saldo. Y si algún programa de aplicación hacía mención de la columna saldo que ya no existe más, bueno, también va a dar error y va a haber que corregir ese programa de aplicación. Y si algún usuario interactuaba contra la base de datos y tenía alguna consulta prearmada que utilizaba la columna saldo, va a dejar de funcionar porque saldo no existe más, ¿sí? Es decir, hay cambios y cambios que uno puede hacer a nivel conceptual que puedan o no afectar a las capas superiores e inferiores, ¿no? Entonces, queda claro, si yo agrego un nuevo campo, estoy modificando también el nivel interno, pero no estoy afectando ni el nivel externo ni el programa de aplicación. Entonces, si yo borro o destruyo un campo de acá, sí puedo estar afectando al nivel externo o los programas de aplicación. Por eso que la independencia lógica tiene un límite, no es o no se puede implementar al 100% porque lógicamente es imposible, ¿no es cierto? No obstante, la correspondencia entre este esquema conceptual y este esquema interno es permanente, por así decirlo. Si yo agrego una nueva columna, es como que el nivel interno refleja esa nueva columna que acabo de agregar. Si yo borro una columna, ese esquema interno también refleja esa columna que acabo de borrar. Hay una correspondencia entre un esquema conceptual y el correspondiente esquema interno, ¿sí? Bien, acá están las definiciones de independencia lógica y física que ya hemos dado. Acá tenemos los diferentes usuarios que hay en un sistema de base de datos. Tenemos los programadores, tenemos los usuarios ingenuos que simplemente utilizan las aplicaciones que hacen los programadores, entonces en realidad lo único que hacen es utilizar un programa de aplicación, nada más. Los usuarios sofisticados que, por ejemplo, pueden trabajar directamente contra SQL, aplicando instrucciones de DML, de manipulación de datos, desde las interfaces estándares que provee el sistema gestor de base de datos. Después tenemos el Database Administrator, digamos que es un usuario avanzadísimo que sabe cómo está implementado el sistema gestor de base de datos, cómo son las políticas de backup y de recupero, tiene un perfil de alta seguridad, es decir, que puede crear base de datos entera, destruir base de datos entera, puede modificar instalaciones completas, puede instalar nuevos sistemas, nuevos servidores y demás, es decir, que realmente el DBA es un usuario muy potente dentro de todo este sistema y es muy necesario mantener y tener un Database Administrator y además muy bueno, cuanto más bueno, mejor. Eso en un sistema tradicional no existe. En un sistema tradicional yo pongo el programa de aplicación y los archivos y ya está. A lo sumo tendremos que hacerle backup y nada más. No existen todos estos personajes que acá existen. Existen los programadores y nada más. No hay administradores
nada, ni hay usuarios sofisticados de nada, y todos los usuarios son ingenuos en un sistema tradicional, mientras que en un sistema de base de datos hay diferentes perfiles de usuario. Bueno, acá podemos ver los diferentes módulos de software que componen al sistema gestor de base de datos, como el compilador de DDL. DDL significa el lenguaje de definición de datos, DML significa el lenguaje de manipulación de datos. Con DDL yo puedo modificar el catálogo, puedo crear estructuras, borrar estructuras, agregar campos, borrar campos, modificar campos, etcétera, etcétera. El DDL me permite hacer cambios estructurales. El DML me permite hacer cambios a nivel de los datos. Puedo consultar datos, borrar datos, modificar datos, ¿sí? Agregar datos, ¿sí? Bueno, tenemos un gestor de transacciones, gestor de archivos, y tenemos, como siempre, en última instancia, el catálogo de la base de datos y la base de datos propiamente dicha, ¿sí? Realmente es un software bastante complejo, digamos, porque tiene que mantener un montón de transacciones que van haciendo cientos o miles de usuarios al mismo tiempo, y cada transacción puede tener recursos compartidos, digamos, que va a tener que implementar un sistema de control de concurrencia para ver qué transacciones avanzan y qué transacciones se demoran, digamos, para ver qué transacciones son rechazadas, qué transacciones son aceptadas, para que ninguna de esas transacciones, cuando finalice, nos deje la base de datos consistente, digamos, ninguna transacción queda por la mitad, o se hace todo o no se hace nada. ¿Sí? Acá tenemos otra visión también de otro autor, digamos, de lo que sería, digamos, la estructura interna de un sistema gestor de base de datos desde el punto de vista conceptual. Hay también, como pueden ver ustedes, en la gestión física que hace la base de datos, hay una gran gestión de memoria, digamos, son muy demandantes de memoria los sistemas gestores de base de datos, se utilizan muchísimos buffers. ¿Para qué? Para bajar lo más posible los tiempos de respuesta y poder mantener un gran volumen de datos en memoria para tratar de hacer las transacciones lo más rápido posible. Por otro lado, también tienen que tener mecanismos para asegurarse que si se corta la luz o se cae el sistema, digamos, el mismo sea recuperable y que quede a un estado también consistente, ¿sí? Esa información que está en memoria periódicamente va a ser bajada, digamos, a disco para actualizar físicamente la base de datos, ¿sí? Bien, en líneas generales nuestro trabajo, cuando hacemos análisis de requisitos, por un lado vamos a recolectar aspectos funcionales que tiene que tener la aplicación, y por otro lado aspectos que tienen que ver con los requisitos de la base de datos. A partir de la descripción del universo de discurso y los requisitos de la base de datos podemos armar nuestro diseño conceptual. A partir de ahí podemos sacar nuestro esquema conceptual haciendo un diseño lógico estándar, ¿sí? Basado en un modelo de datos determinado. Y luego, sobre eso, podemos hacer una implementación física, digamos, ya con un producto específico, y obtener la base de datos. Pero obteniendo e implementando la base de datos, aunque todo eso sea correctamente hecho según lo que el usuario pretende, es la mitad de nuestro trabajo, en realidad, porque después nos faltaría hacer toda la otra mitad, que son los programas de aplicación y el sistema que interactúe con esa base de datos, ¿sí? Bueno, los programas de aplicación vienen por el lado de los requisitos funcionales que tienen que tener, ¿sí? Cómo se van a estructurar los menús de la aplicación, cómo van a hacer cada una de las pantallas, cómo se van a diseñar cada una de las transacciones, cómo se van a ingresar los datos, de qué manera, de qué interfaz, diseñar la parte gráfica de la aplicación, cómo el usuario va a seleccionar los clientes, etcétera, etcétera, y cómo se van a hacer las facturas, y se llevan adelante los códigos pertinentes para implementar cada una de las transacciones. Bueno, cuando terminamos todo eso, vamos a tener por un lado el programa de aplicación y por otro lado vamos a tener la base de datos. Entonces este programa de aplicación va a interactuar contra esta base de datos, ¿sí? Y ahí tendríamos todo el sistema de base de datos, el conjunto de programas de aplicación con la base de datos, con su catálogo, más los usuarios que van a trabajar en este sistema. El DBA, los usuarios avanzados, los usuarios ingenuos, los programadores, ¿sí? Bien, esto es todo entonces para tener una idea de lo que son los sistemas de base de datos. Ahí tenemos algunos datos de bibliografía también.
que pueden consultar para mayor detalle. Les reitero, los archivos BDTEMA 01 y BDTEMA 02, si no me equivoco, son los que tienen prácticamente más detalle de esta información, y si no, los capítulos correspondientes del libro de Smarri Nabat. Bueno, muchísimas gracias, nos vemos en la próxima.